Hola muchachos, buenos días. Ya son las 8:34, así que vamos a partir. Si ustedes pueden admitir a los que van ingresando, se lo agradecería para no estar interrumpiendo la clase a cada rato. Primero, em, algo que me indicó su compañero la semana, Andrés, sobre una... Había un error en un cálculo en las diapos. Pero igual le puse en el LMS una fe de ratas para no cambiar el archivo nuevamente. Entonces, aquí el A, el cálculo del A, lo pueden ver, ¿cierto? Si no me avisa. El A anteriormente decía 0,212. Bueno, el cálculo es 1,24. Y con ese valor de A, el valor de la presión pasa a ser 97,23. ¿Ya? No 163 como estaba antes en la diapo, ya, para que corrijan eso en la diapo anterior. Ahí cometí el error de mantener un valor que el año pasado yo pedía que me dictaran el valor y lo anotaba aquí en la misma diapo. Y no lo corregí, no lo revisé. Así que ahí corregí ese valor y es 1,24, ¿ya? Y acá es 97,23. Ya para que corrijan eso, y entonces hay que corregir también el cálculo del error. Aquí sería 97,23 menos 114 dividido 114%. ¿Ya? Eso respecto a la clase anterior. Lo otro es que vamos a partir con la... Hay personas esperando. Versa la espera. Que vamos a partir viendo la pauta. Ahí está, pero ya son distintas versiones del ejercicio, entonces yo hice un desarrollo y el resto de los resultados los tengo en un Excel. Ya hago el desarrollo en un Excel, pero o sea, el cálculo y el desarrollo específico lo hago para uno solo. Pues creo que eran como 9 versiones de cada ejercicio. ¿Ya? Entonces quizás no va a coincidir con el cálculo que usted les dio, pero sí el procedimiento. El procedimiento es exactamente el mismo. La diferencia son los valores nomás. ¿Ya? Entonces, el problema uno decía, bueno, un edificio muy antiguo tiene una caldera en su planta baja, que eso es típico en las ciudades, aquí en Talca y también eh, en varios edificios habitacionales, edificios de más de 10 pisos, 8 pisos, 10 pisos más, hay una caldera en la planta baja. ¿Ya? Hace poco se actualizó la legislación sobre las calderas. Se exigió, había un plazo para hacer el cambio de calderas, que ya empezaron a ver una nueva normativa. Y aquí en esto también ustedes pueden trabajar en el futuro como certificador SEC por ser ingeniero civil, porque para ser certificador SEC en el área de gases solicita que sean ingenieros civiles y que hayan tenido en su malla ramos de fluidodinámica y mecánica del fluido. Bueno, perdón, es fluidinámica y termodinámica. Entonces ustedes cumplen con esos dos requisitos, son ingenieros civiles y tienen los cursos de termodinámica y de mecánica fluida. Ya con eso lo pueden mostrar con documentación y pueden ser certificadores SEC del área de gases, no para leer sino para leer gases. Y ahí se dedican a certificar las calderas, bueno, las cañerías, las conexiones a las calderas, porque para ser certificador de calderas, con un peldaño más, ¿ya? Pero para todas las conexiones de gases, ya sea vapor, gas licuado, lo pueden certificar. Eh,
Otro más. Sí. Entonces, un edificio muy antiguo tiene una caldera en su planta baja. En la cañería principal se mide la caída de presión con un manómetro NU muy antiguo, que utiliza el tetracloruro de carbono ya en el manómetro, como líquido manométrico. La densidad es 1594 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya cuándo se ocupa tetracloruro de carbono? Cuando hay deltas de presión muy pequeños cuando se usa mercurio. Entonces, cuando no se puede medir exactamente con mercurio, porque la variación es muy pequeña, se ocupa tetracloruro de carbono, que es un líquido rojo con esa densidad. Incluso en casos en otros casos también se ocupa etanol, como líquido manométrico, cuando ya son variaciones muy, muy pequeñas. Y no se puede medir incluso con el tetracloruro. Y entonces se sabe que en el punto 1 el vapor de agua está a 0,5 megapascal. O sea, acá. Tú tienes, va, perdón, el otro, aquí, para rayar aquí. Y aquí en el punto 1, aquí, en ese punto, hay 0,5 megapascal. Ahora aquí tenemos como el, el PowerPoint. Sí. Pero 5 megapascal. Aquí en el punto 1. Y 200 grados Celsius. Y aquí 200. 200 grados Celsius. 5 megapascal y 200 grados Celsius. Mientras que en el punto 2, el vapor está a 0,49 megapascal, ¿ya? Y 200 grados Celsius. Lo que es común, o sea, la idea es que haya una caída de presión pues, en todas las cañerías, por ejemplo, bueno, cuando se pasa por codos, en extensiones de cañería, eh, cuando hay intercambio de calor, se producen pérdidas de carga. Esa pérdida de carga se traduce en disminución de la presión. Se va de 0,5 baja hasta 0,49. Y lo que es producto del roce del fluido en la cañería y además que siempre va a ir de mayor presión a menor presión. Ya no puede ir al revés. De aquí que haya sido 0,49, aquí 0,5. El fluido no se mueve hacia allá. O sea, siempre va a ir de una presión mayor a una presión menor. ¿Ya? Físicamente eso así es. ¿Ya? No se puede mover al revés. Que vaya de presión mayor a de presión menor a mayor. Y la temperatura, como son tramos cortos, se mantiene constante. 200 grados Celsius. O sea, el cambio ahí es despreciable a nivel de decimales o menos. Si la altura manométrica del tetracloruro marca 640,46 milímetros. Realice todo el desarrollo detallado para determinar el valor de A. O sea, bueno, entonces había condiciones en 1, habían condiciones en 2. ¿Ya? Habían condiciones diferentes. Que eso es lo otro que detecté, que algunos pensaban que eran las mismas condiciones en 1 y en 2, y no. Habían condiciones aquí en 1 y condiciones en 2. Y la altura manométrica, o sea, el H, 640,46. Y ahí hice todos sus cálculos con al menos 4 cifras significativas. ¿Por qué puse eso? Porque era ya cuando en algunas variables como la densidad, eh, más adelante, acá en estos cálculos finales, el cálculo final era muy sensible a los decimales, ¿ya? Entonces, para que coincidiéramos y fuera, porque alguno capaz que hubiera usado un puro decimal y le hubiera dado algo incoherente acá. Entonces, para no ponerle que usaran todos los decimales para que fuera preciso, puse ya 4. O sea, 4 cifras significativas.
sería que en este caso podría ser hasta el 3. O sea, sería 54. Pues 4 cifras significativas sería el 2, el 3, el 5 y el 4. Y si es 0, son 4 decimales. Ya. Considerando que la presión en A es igual a la presión en B. Ahí. Esa presión ahí es igual a esa presión de acá. Aquí está. Entonces, igualando las presiones, uno dice, ya, la presión en A, ¿qué es? La presión en 1 más la presión de este tramo, perdón, este tramo y hasta el A sería de la densidad 1 por G por A más ρ1 por G por H. Está separada en A y en H. Entonces, esa presión de ese, viéndolo en vertical, por eso con ley de Pascal, ahí en la horizontal todos tienen la misma presión. Entonces toma la vertical, en distancia. Y al otro lado la presión 2, o sea, la presión en B sería la presión 2 más la densidad 2 por G por A, más la densidad del tetracloruro por la altura del tetracloruro. Es igual a la presión A igual a la presión B. En ambos lados podríamos haber agregado la presión atmosférica, pero al final se va, entonces no tiene sentido colocarlo. En ambos lados está afectando la presión atmosférica, pero se va. Entonces aquí, despejando A, que estaría en esta parte, y acá, llega esa expresión. Esa expresión. Y entonces ahí necesitamos la presión en 2, la presión en 1, que son datos. Esto se conoce. La densidad también es dato. G es conocido. H también es conocido. Es dato. Entonces nos faltaría las densidades. La densidad 1 y la densidad 2 para resolver esto. ¿Dónde sacamos las densidades? Como estamos trabajando con agua, buscamos la densidad del agua en las tablas del agua. Tabla 6. Entonces, la condición 1 era esa presión con esa temperatura. De ahí sacamos el volumen específico. Eso era directo, era leer nomás. Está directo el valor. Ya, no hay que interpolar nada. Y ahí después, como la densidad es el inverso del volumen específico, sacamos la densidad 1. ¿Ya? Después, la densidad 2, ahí sí que había que interpolar, pero era interpolación simple. Había que interpolar entre 0,4 y 0,5. ¿Ya? Bueno, aquí cambia el dato. Alguno era 0,485, otro era 0,48, y ahí variaba. Y ahí sacamos el volumen específico con la interpolación simple, ¿ya? Y sacamos la densidad. ¿Alguien está pidiendo entrar? Ahí sí. Después ya tenemos la densidad 1 y la densidad 2 y se reemplazan en la ecuación que está acá arriba. Entonces la presión... y había que ver la consistencia unidad, ya que estuviera como ρ G por H así directo en kilogramos metro cúbico, un metro segundo cuadrado, y esto en metros, eso da Pascal. Entonces lo de acá había que pasarlo a Pascal, la presión 1 y la presión 2 pasarlo a Pascal. Entonces queda todo en unidades, las unidades fundamentales, que es kilogramos, metros, ya, segundos, y ahí se despeja el valor de A, que daría 30 centímetros. ¿Ya? Em, Podría mostrar a ver lo que da con los otros casos. Esperen, debía haber abierto eso. Aquí está. Abrió. Ejercicio 1.
0,30, el otro caso era 0,73 y el otro caso era 0,83 metros. ¿Ya? Eso con respecto al ejercicio 1. ¿Alguna duda del desarrollo en general? Porque, como le dije, los casos particulares los vemos el viernes, pero algo general, ¿no? Una duda no puntual, sino que, o sea, no específica del caso de cada uno, sino que algo más global. Ya, entonces el ejercicio 2 era, este probablemente era más sencillo y varios lo tuvieron con 100%. Aquí se trataba de un ingenio civil que se utilizaba un termomuro para cubrir los muros de un supermercado. Dicho termomuro está compuesto por un sándwich de materiales, siendo la cara interior de fibra de cemento, 920 kilómetros cúbicos la densidad, de 7 milímetros de espesor, y la cara exterior de 3,5 milímetros. Mientras que entre el fibra de cemento y el zinc se ubican 50 milímetros de poliuretano expandido. Si el muro tiene un ancho de 35 metros y un alto de 9 metros, que determina el espesor que pasa a través, determina el calor que pasa a través del muro cuando al interior y exterior del supermercado el aire está a 19 grados Celsius, se da el coeficiente de convección interior, y 11 grados Celsius se da el coeficiente de convección exterior, respectivamente. Suponga que el zinc no pone resistencia a transferencia de calor. Bueno, aquí la mayoría acertó en esta parte, o sea, no, uno que otro no lo considero ese dato de que el signo no pone resistencia a transferencia de calor. Eso en qué influye después en el planteamiento de la ecuación. ¿Ya? Pero primero podrían sacar, ahí también está este dato, que hay que considerar la norma como material de apoyo. Eh, el ancho por el alto nos daba el área del muro. ¿Ya? A partir de la normativa se obtenía la conductividad del fibrocemento y la conductividad del poliuretano. Como ahí estaban en función de la densidad, que por eso di esos datos ahí, ¿ya? De acuerdo a esa densidad, se obtenían estos datos, que la gran mayoría lo sacó de la normativa, ¿ya? Y obviamente tenían que mencionar que sale de la normativa para tener todo el puntaje. Espesor fibrocemento, 7 milímetros, transformarlo a metros, para después colocarlo en la ecuación. Ahí si yo veía que ya la ecuación estaba puesto en metros, tenían igual ese puntaje. Aunque les pedí que hicieran todo el desarrollo, pero obvié eso. Si hubiera sido más estricto, tendría que haberle puesto 0 por no hacer ese paso, por no tenerlo escrito el paso. Entonces el planteamiento de la ecuación del flujo calor, perdón, del calor, está pasando por el muro, que es la ecuación que que vimos en la clase, ya con uno partido por la sumatoria de la resistencia. Así hay que poner la resistencia de la convección interior, la resistencia del fibrocemento, la resistencia del poliuretano y la resistencia de la convección exterior. Y la resistencia del zinc era 0, así que no se coloca. Por la temperatura interior menos exterior. O sea, la mayor menos la menor. Y aquí no era necesario transformar a Kelvin porque como es delta de temperatura, como le dije en la clase, no es necesario. De aquí ya básicamente era reemplazar lo que se obtenía de la normativa, que era la conductividad, tener claro la ecuación que había que aplicar nomás. ¿Ya?
Y para el caso, el primer caso da 1234,4. ¿Ya? Pero aquí el dato que variaba era este. Entonces, extrañamente, por no decir otra cosa, algunos alumnos tenían el dato de aquí de, no sé, pues 70 milímetros, y aquí aparecía 0,55. Por lo menos 8 casos así, que tenían el dato 40 milímetros y aparecía 0,55. Entonces, el que hizo el ejercicio con 0,055 lo esparció para todos lados, pero los otros no se dieron cuenta que no coincidía con su dato. Entonces, a eso le puse 0 por copiar. Y los resultados eran 1234, 1509, 1046, 1936, 907, 802, 1691, 1359, 1132. ¿Ya? Para distintos casos. Y bueno, y lo correcto sería los que copiaron era ponerle un 1 completo a toda la prueba, pero eh, puse mano blanda y solo al ejercicio, puse 0 puntos. ¿Ya? Eso, comentarios o dudas del desarrollo de esto. Si no, para seguir con la materia. Bueno, repito, los casos puntuales los vemos el viernes. Hay unos correos que me llegaron ya ayer bien tarde, así que eso me falta agregarlo a la lista para el viernes. Ya, para que veamos los casos puntuales. Ya. Ujú. Lo cierro si no hay consultas. No hay nadie más que quiera que esté. No. Ya. Entonces, hoy día vamos a seguir haciendo ejercicios sobre ecuación de estado y uso de tablas. Ya el ayudante hace ayudantía, le toca este viernes, creo. Sí, y ya la prueba sería el lunes, po, el lunes 19. La prueba sobre esto de ecuaciones de estado y uso de tabla. O sea, lo que vimos ahora en la unidad 2. ¿Ya? Por eso traten de aclarar en la clase la duda, pregúntenme al tiro, vayan siguiendo el desarrollo de los ejercicios. ¿Ya? Hay consultas. Mira, el último que dejó entrar, pues ya son las 9 ya. Listo. En un edificio habitacional se utiliza gas natural como fuente energética. Entonces se sabe que la empresa distribuidora de gases mantiene almacenado este gas a 9 atmósferas y 0 grados Fahrenheit. Determine el volumen específico utilizando las tablas de propiedades, la ecuación de gas ideales, Van der Waals y ecuación generalizada. ¿Ya? El gas natural, recuerden que es el metano. ¿Ya? Esto, gas natural, el metano. Y el metano es CH4. No confundir con el gas licuado, que el gas licuado es la mezcla entre propano y butano y un pequeño porcentaje de etano y algunas trazas de metano, pero principalmente es butano con propano, la mezcla de esos dos. Y el gas natural es solo metano. ¿Qué otro, a ver, otro que puede producir confusión? El otro es el biogás. El biogás también es metano, pero se obtiene de la biodigestión, es decir, de la, a ver, de la digestión de materia orgánica, principalmente de desecho orgánico. No, no leña, sino que desecho orgánico como la feca de los animales, restos de comida.
ese tipo de desecho orgánico se genera biogás, el metano, de una fermentación anaeróbica, o sea, sin oxígeno. Tampoco confundir con gas de síntesis, que gas de síntesis es la generación de la mezcla de hidrógeno con dióxido de carbono, que se llama gas de síntesis o también se llama syngas. ¿Ya? Eh, y ese se genera por pirólisis, que es como una combustión muy lenta y con el oxígeno restringido. Es como cuando se hace, por ejemplo, un asado en un horno de barro. Ahí se cierran como las ventilaciones y se está haciendo como una pirólisis, porque es una combustión muy lenta, ¿ya? Y se mantiene ahí solo por el calor. Es una especie de pirólisis y se va a generar hidrógeno con CO2, gas de síntesis. ¿Ya? Esos son los tipos de gases como fuente energética. Ya no confundirse con eso. Aquí se está ocupando gas natural o metano. Ah, y el gas de cañería también es una mezcla de metano con etano. Especialmente metano, el gas de cañería, el gas de ciudad, que se llama antiguamente. Eh, entonces, este gas está almacenado a 9 atmósferas y 0 grados Fahrenheit. ¿Ya? Bueno, 9 atmósferas es más o menos la presión a la que está el gas licuado en los balones de gas, los balones de 15 kilos, de 12 kilos, bueno, que sean de 45 kilos, una presión un poquito más alta, porque es un volumen mayor. Pero por ahí anda, entre 9, 10, 11 atmósferas en la presión de un balón de gas licuado. Aquí en este caso, una atmósfera y 0 grados. Aquí probablemente se comporta como gas, ya, el metano. ¿Por qué? Porque como una molécula más pequeña, necesita una presión mucho mayor para llegar a licuarlo. No así el propano y butano, que son moléculas más grandes. Entonces, con una presión menor de 10 atmósferas, se puede llegar a la licuación, pues, a que sea líquido. Pero para condensar el gas natural se necesitaría mucha presión. Por eso es que no se vende en balones de gas, que necesitaría mucha presión para almacenarlo. Entonces, tabla de propiedades primero, después con ecuación de gas ideales, Van der Waals, y cerramos con ecuación generalizada. Así alcanzamos. Entonces, tabla de propiedades. Bueno, primero ajustar las unidades a las tablas de propiedades del metano. ¿Ya? Vamos a los últimos. Ya la unidad de tabla de propiedades de metano son 9 atmósferas y la pasamos a megapascal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar las tablas de Reynolds, ya para determinar las propiedades del metano. Esa tabla que está en inglés. Entonces, usando la conversión de la presión, transformamos de 9 atmósferas, lo pasamos a megapascal. ¿Ya? Y la temperatura de Fahrenheit lo pasamos a unidades de Kelvin, que serían las unidades a las que está eh, la tabla de propiedades del metano. ¿Hay consultas? Martín, Hola, disculpe. ¿consultas? ¿No? Ah, está conectado. Ya, entonces, bueno, en la tabla del metano, que está en la tabla de propiedades de Reynolds, buscamos la presión. La presión
sería 0,912 megapascal, que estaría entre 0,5 y 1. Y la temperatura sería 255, que estaría acá, entre 250 y 300. Voy a mover esto un poquito. Entonces, habría que interpolar acá, entre estos 4 valores. Entre estos valores para 0,5 y 250 y 300. Y acá para presión de 1 megapascal, entre 250 y 300. Entre esos 4 valores está el resultado del volumen específico. ¿Ya? Aquí nos piden el volumen específico. Ya, entonces vamos a interpolar aquí, hacer una interpolación doble para obtener el valor del volumen específico. Entonces, si se fijan, el metano aquí se comporta como gas. ¿Mm? Entonces, recuerden lo que les dije, en las tablas siempre va a existir un puro punto. O sea, el metano no... O sea, este dato, ese dato no va a existir en una tabla del metano líquido y la tabla del metano gas. O sea, el metano no puede estar como líquido y gas a una presión y temperatura. Lo que sí puede darse es el caso de la mezcla líquido-gas, que es otra tabla, la tabla de saturación. Pero en la tabla del gas aparece el dato. Eso quiere decir que el metano se comporta como gas. Ya no es. Que esa es la principal duda. ¿Cómo yo sé dónde buscar? Pues, es donde esté el dato, donde esté la temperatura que uno busca y no esté coincidiendo con la presión. Si no coincide es porque no está en esas condiciones. O sea, si aquí no aparece el dato es porque el metano no está en estado gas. Probablemente está en estado líquido. ¿Ya? Pero en una de las tablas tiene que aparecer esa coincidencia de presión y temperatura. Ya, entonces aquí les puse la tabla de interpolación resumida. Ya, y habría que encontrar ese dato. Aquí, ese. Esa es nuestra incógnita. ¿Mm? Entonces ahí yo voy a buscar I1 y después I2. Aquí está todo el desarrollo de la interpolación doble. Que después la vean. La primera interpolación para obtener I1 sería para I1 con 255,4. El valor menor del intervalo es 0,2550 y abajo a 250. Y al otro lado, al lado derecho, se coloca el rango total de la recta. Es decir, entre 0,3083 menos 0,2550 dividido en 300 menos 250. Y ahí se aplica la ecuación de la recta y se obtiene I1. Después idem para I2. Y en I2 da 0,284. ¿Ya? Después, y aquí les voy a pedir que ustedes calculen el I3, o sea, el B, porque ahora habría que interpolar entre I1 y I2. Hay que interpolar entre estos dos y sacamos el volumen específico. Aquí ya está planteado. Entonces, despejen el volumen específico y me dicen cuánto les da. ¿Ya? Aquí fíjense que el volumen específico para 0,912 megapascal. Ahí, menos, el volumen específico menos el I1 que nos dio 0,2608. Y ese 0,2608 está a 0,5 megapascal. Después al otro, el rango total sería 0,284 menos 0,2608 dividido en 1 menos 0,5. Profe, ¿Cuánto le da? 0,1517, ¿o no? Veamos, 0,157. ¿Sí? 0,1517 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Si aquí la variable en las tablas aparece con 4 decimales, ustedes lo reportan con 4 decimales.
Ya. Acá. Entonces ese sería el resultado. ¿Y esto qué significa? Este es el valor real. ¿Por qué es el valor real? Porque es el valor que calculamos desde las tablas de propiedades. Es decir, estas tablas son valores experimentales del metano. Entonces, lo que alguien en un momento midió haciendo experimentos, nosotros sabemos que el metano a esas condiciones realmente es 0,1517. ¿Ya? Entonces, ese es el valor real. No confundir con el valor de gas real. Eso es un valor teórico al aplicar las ecuaciones que estamos viendo. La ecuación generalizada, la de Van der Waals, la de Penrobinson. Esos son los resultados teóricos de gas real. ¿Ya? Pero este es el valor real de la propiedad del gas. Ya, porque se saca de las tablas que son empíricas, resultados experimentales. Entonces, ahora los otros cálculos los comparamos con este valor, porque sabemos que el volumen específico debería ser esto. Entonces, para ver la efectividad de las otras ecuaciones, el resultado de, por ejemplo, la ecuación de gases ideales, lo comparamos con el valor que nos dio la tabla. En la clase anterior yo les di en el enunciado el valor real, les dije que la presión era 114 atmósferas. Pero ahí también podría haberle dicho, como letra A, determine la presión real del gas. Y ahí tendrían que haber usado las tablas de propiedades para obtener esa presión. Así como lo hicimos ahora para el metano, que sacamos el volumen específico real del metano. Y entonces, la ecuación más sencilla es la de gas ideales. Entonces, primero ajustamos la unidad de la ecuación. Y entonces, si aquí usamos el R 0,08206 en atmósfera, litro, mol, Kelvin, entonces significa que la presión que reemplazamos debería estar en atmósfera y la temperatura debe estar en Kelvin. Y el resultado nos va a dar en litros partido por mol. Es decir, después el resultado de litros partido por mol lo transformamos deberíamos transformarlo a metros cúbicos partido por kilogramo. Bien. La temperatura está en Kelvin. Así que, ahí. Luego, aunque alguien podría usar el R en unidades de atmósfera y Fahrenheit, que también existe un R, pero si van a enredar. O sea, se va a enredar si mejor usar siempre un mismo R y cambiar la unidad del resto. Más mecánicos. Entonces, la ecuación de gas ideal es presión igual a moles por R por temperatura, partido por volumen. Con el volumen molar es B partido por N. Entonces, podemos escribir esto como R por T partido por volumen molar. Despejamos el volumen molar, que sería R por T partido por P. Reemplazamos y nos da 0,08206 por 255,4 partido 9. ¿Y a cuánto le da ese valor? Ese valor que se sabe con gas ideales. Y la notan en el chat. Para que... anoten, en el chat. 2,328. Andrés, 2,328. A ver, vemos. Ahí sí. 2,328. Vamos a poner acá esto. Aquí arriba. 2,3287. ¿Ya? 2,3287. Y eso a litro mol. Entonces hay que transformarlo a metros cúbicos por kilogramo. Entonces, como vimos en la clase anterior, el volumen molar es igual al volumen específico por el peso molecular. ¿Ya? Que eso también se vio en química.
El peso molecular del metano, 16 gramos partido por mol. Entonces, el volumen específico sería 0,1455 metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces, ahí podríamos sacar el error, 0,1455, y compararlo con, ¿cuánto era? 15,17. 15,17. ¿Cuánto les daría el error? Si el valor real es 0,1517, y el valor teórico es 0,1455. Entonces el error, porcentaje de error, bueno, si alguien ya lo sacó, puede decirle, es el valor absoluto. Bueno, el valor real es 15,17 menos 0, ah, ok, 0,1517, borro eso, 0,1455 dividido en 0,1517 por 100. Buscar el borrador aquí. Borrador. ¿Cuánto hace ese error? Estamos comparando el valor real que se obtiene en las tablas con el que se obtiene con gas ideales. ¿Cuánto les da? 40%, profe. 40. Tanto. 4,08, profe. Ah, ya, sí. Ya, 4,08%. Ah, Ya. sí, 4,08. 4,08%. 4,08%. ¿Ya? Y aquí un valor relativamente bajo. ¿Ya? Hay que fijarse que el volumen ideal es menor que el volumen real. Ya, fíjense ese detalle. Para Van der Waals. Y aquí está lo que su compañero de la clase pasada me preguntaba sobre el planteamiento de la ecuación cúbica para Van der Waals. Entonces, de acuerdo a la tarea que le solicité, le dije que expresara la ecuación de Van der Waals como polinomio. Porque así como en este caso se aplica directamente y reemplazamos y sacamos las tres raíces. Pero si la dejan como se plantea originalmente, tendrían que iterar, porque sería una ecuación no lineal. Tendrían que empezar a probar valores hasta obtener el volumen. ¿Ya? Entonces ya expresada como polinomio, se reemplaza aquí los factores. Bueno, primero obviamente hay que sacar el A y el B. El A y el B, que son las constantes para Van der Waals. Y para eso hay que tener las propiedades críticas del metano. Y ahí usamos las tablas de propiedades críticas que vimos en la clase pasada. A partir de esas tablas, sacamos que la temperatura crítica es 190,7 y la presión crítica 45,8. Ya para recordar, ¿qué significa eso? Que en un diagrama, a ver, usemos el de temperatura-volumen. Temperatura-volumen, la presión es con pendiente positiva. Aquí está el punto crítico. Entonces, en ese punto, ahí está la temperatura crítica. Y para esta curva, esa sería la isóbara de presión crítica.
y hacia abajo sería ahí el volumen crítico. ¿Ya? Entonces, justo en ese punto donde se acaba la campana, la cima de la campana, donde ya no hay posibilidad de que se forme una mezcla líquido-gas, ahí es el punto crítico. Entonces esas propiedades están tabuladas para cada gas. Para el metano son 190,7 Kelvin y 45,8 atmósferas. Entonces las constantes de Van der Waals están en función de esas propiedades. Y reemplazamos los valores para el A y para el B. Pueden verificar si realmente están correctos esos cálculos, por favor. Si realmente es 2,256 y B es 0,0427. Por mientras yo coloco aquí las unidades del B, litros mol. Y acá están atmósferas, litros cuadrados, mol cuadrado. ¿Ya? ¿Están correctos esos cálculos? Sí, profe, la me dio a mí. Ahora estoy Ya, mal. vale. Lo que siempre tienen que verificar que el A sea mayor que el B. Y por lo general es varias veces mayor. ¿Ya? Eso es como una regla general. Casi siempre es que, o sea, casi siempre el A es mayor que el B. Y por lo general es mucho mayor, como en este caso, así, como unas 10 veces más, 50 veces más grande, ¿ya? Como tenerlo como referencia. Profe, ¿Ah? una Dígame. consulta, ¿a qué se refería con iterar? A es asignar un valor, un supuesto, y después ese valor que tú supones lo reemplaza en la ecuación. Y después en esa ecuación tú despejas, a ver, si tratas de que el cálculo sea lo que tú estás suponiendo. Es que, a ver, en este caso en Van der Waals sería así, mira. A ver, es que no la... Voy a hacer otra diapo. A ver, voy a hacerlo aquí mismo. A ver, una diapo más aquí entre medio. Ahí lo voy a hacer. Mira, Van der Waals, la pluma. Van der Waals es la presión más A partido por volumen molar al cuadrado. Por volumen molar menos B. Igual a RT. Ya. Si quisiéramos, nuestra incógnita es volumen molar. Esa es nuestra incógnita, ¿ya? Como nosotros estamos buscando el volumen molar. Entonces, ¿qué uno tendría que hacer para iterar en este caso? Tendría que suponer un valor de volumen molar, ¿ya? Ese valor yo lo reemplazaría acá y lo reemplazaría ahí. Entonces, al reemplazar eso, esto le voy a poner, para no anotar todo, esto le voy a poner X grande, esto le voy a poner Y grande. Entonces al reemplazar aquí, yo saco el X grande. Al reemplazar acá, yo saco el Y grande. Entonces después X por Y debería dar RT. ¿Ya? Todo el resto tú lo tienes. O sea, la única incógnita es volumen molar. Entonces iterar es asignar valores hasta que la ecuación coincida. En este caso. Entonces ahí te asignas eso, sacas X grande, sacas Y grande, lo multiplicas y te tiene que dar RT. Que tú ya, supongo que ya conoces este valor. Y ahí hasta que dé. Ahí vas probando valores hasta que este valor se igual a ese. O sea, perdón, hasta que el X por Y te dé RT. Y ahí tú paras la iteración. Entonces, iterar es como probar valores. Con la ecuación generalizada que en la clase pasada teníamos tres ecuaciones.
Entonces ahí la iteración consistía en que uno se asignaba un valor y después con otra ecuación de esas tres que habían combinado, despejamos de nuevo el valor que estábamos suponiendo. Y ahí teníamos que compararlo con el valor supuesto. ¿Ya? Es otro tipo de iteración. Ahí es cuando hay varias ecuaciones involucradas. Esta es una iteración cuando hay solo una ecuación. ¿Ya? Entonces ahí tienen que simplemente probar valores hasta que coincida. ¿Ya? Eso. La diferencia. Estamos acá. Esa es la iteración. En el caso de Vanderbilt. Si es que no lo quieren resolver con el polinomio. Entonces aquí el polinomio reemplaza el A y el B. Se pasó una diapo igual. Ya acá. Reemplazamos el R, la temperatura, la presión, el B, el A, la presión, el A, el B y la presión. Entonces aquí obtenemos este polinomio. Entonces aquí de nuevo les pido si pueden obtener las tres raíces. Debería darle una raíz positiva y dos complejas. Usen su calculadora y obtengan las tres raíces. Ya, mientras voy a aceptar aquí a los super atrasados. No me deja. Cáceres, otra vez Martina. Salió. Ya, ¿cuánto? Eso lo hace cualquier calculadora resolver un polinomio. No me puede decir que la calculadora no lo hace. Yo creo que hasta una calculadora solar lo hace. Resolver un polinomio. Y si no, ahora tienen la ventaja de que pueden usar el computador. Entonces, en Excel pueden usar Solver para encontrar la raíz. Me dicen cuánto les resulta eso. También voy a ver el chat por si alguien lo nota en el chat, el resultado. Traten de hacerlo ahora para que después cuando lo estén haciendo, resuelvan ejercicio, no se topen con dudas. Y tienen que llegar a la prueba ya sabiendo usar la calculadora para resolver esto. Porque cuando he hecho la prueba en vivo en la sala, en la misma prueba me están preguntando si se usa la calculadora de ellos. Eso no puede ser. ¿Quiere entrar? Nadie.
Ya bien, tiene el resultado, ¿no? Debería dar una positiva y dos complejas porque el compuesto, el metano, está en estado gas. Ya, recuerden lo que dije la clase pasada, que si fuera una mezcla líquido-gas, ahí probablemente le va a dar 3 raíces positivas. Y no va a poder decidir y ya se descarta la ecuación. Ujú. Digan un valor, o sea, debería ser un valor parecido al 237. Capaz que sea 2,2, 2,1, Me da 2,26, profe. 2,26. ¿A quién le dio eso? ¿Quién dijo eso? No alcancé a ver. ¿Qué le Yo, hago? Ah, Patricia. A ver, 2,26, veamos aquí. 2,265. Sí, profe, me dio Micro partido por... 2,26, 26,9. Ah, ya. ¿Y aquí otro resultado? Para ver si ya hay dos iguales, dejamos eso. 2,26 dice Patricio, 2,269 dice otro compañero. ¿Cuál dejamos? Profe, 2,26. ¿Aproximado o truncado? 2,26. Aproximado. Ya, entonces le saco el 5. Dejemos el que ustedes me están dictando. 2,26. Escape. 2,26. Listo. Eso. 2,26. Y ahí les dio que las otras dos raíces son complejas. Debería aparecer eso. Entonces ahora sería el 2,26. Vamos a corregir esto ahora. 2,26 dividido en 16. ¿Y eso cuánto da? 2,26 dividido en 16. 0,1413. 0,1413. ¿Sí? Listo.
0,1413. Bien, 0,1413. El metro cúbico por kilogramo. Que de nuevo se puede sacar el error. El error sería... em, 0,1517 menos 0,1413 y en 0,157. ¿Y eso cuánto da? Ujú. $6,9, profesor. 6,9% de error. ¿Ya? 6,9%. Eso sería usando Van der Waals. Es decir, nos da un error mayor que usando gas ideales. Ya que está bastante curioso. Debería ser el error menor. ¿Ya? Hay que analizar el por qué. Después de la ecuación generalizada, analizamos por qué. Ya, la ecuación generalizada es la corrección de la ecuación de gases ideales. Donde sería el volumen molar igual al Z'. Bueno, y el NRT partido por B ya sabemos cuánto vale, 2,3287. ¿Eso valía o no? Que no me equivoco. Está en ese cálculo. Estoy dudando ese valor. ¿Cuánto era el volumen molar? Pues quería hacer lo que está calculado acá. Lo que vi en Van der Waals, que era 2,37. Así que no me equivoco. Ah, no, este RT partido por... No, nada que ver. Ese está confundido. Ya 2,3287. El otro es RT partido por P. Ya en RT partido por B, 2,3287. Utilizando la propiedad crítica del metano, sería la temperatura del sistema. O sea, aquí los 0 Fahrenheit pasado a Kelvin, dividido por 190,7, que es la temperatura crítica del metano. Y la presión reducida, 9 dividido en 45,8. Y si hacemos esos cálculos, no se estaría comportando como un gas ideal. O sea que esto debería ser mayor a 2. Y esto fijamos como regla que fuera menor a 0,1, si que no me equivoco. ¿Ya? Ahí sí íbamos a considerar que era un gas ideal. ¿Ya? Entonces, el Z' lo sacamos de la tabla de Z, aplicando esa ecuación. Ya debe ser ese 0,29. Ese es el Z crítico al metano. Ya que se saca las tablas de propiedades críticas. Es el Z crítico del metano, que es 0,29. ¿Ya? Entonces el Z que saca de la tabla, más como el Z crítico es 0,29, ocupamos D sub A. O sea, Z más D sub A por el Z crítico del metano menos 0,27. ¿Ya?
Entonces, para sacar el z', necesitamos sacar estas dos variables, el z y el de su a. Y el z y el de su a lo sacamos con las propiedades reducidas, con esto, en la tabla del z. Entonces, las tablas de propiedades, ¿cuánto era? 1.34 y 0.197. Ya, 1.34 estaría entre 1,3 y 1,40. Ahí. Y la presión reducida estaría entre 0,1 y 0,2. ¿Ya? Ahí yo recorté la tabla, pues pegué justo lo que vamos a utilizar. La tabla del Z. Entonces habría que interpolar entre estos cuatro valores. Y si se fijan, son valores bastante cercanos a 1. Entonces eso corrobora de que es cercano a gas ideal, pero no es gas ideal. Está muy cerca. Está muy próximo a ser gas ideal. Y el de suave lo mismo. Hay que interpolar entre estos cuatro. Entonces hacemos la interpolación doble para el Z primero. Lo mismo que hicimos delante. Sacamos un ISO1, ya, que sería tomando estos cuatro valores. O sea, esto, eso. Después el ISO2, usa otro color. Rojo o azul. Después, para el ISO2, se ocupa esto y lo acá. Eso. Y después, para sacar el Z, otro color. Verde. Para sacar el Z, usamos estos valores y lo de acá. Eso. ¿Bien? Y ahí el Z da 0,97753. ¿Ya? 0,97753. Ese valor de Z. Que confirma lo que decía, que un valor cercano a 1, o sea, se comporta casi como gas ideal, pero no es un gas ideal. Que una temperatura bastante alta, pero no es mayor a 2. Y también esta presión es baja, pero tampoco es menor a 0,1. Entonces está ahí cerca de ser gas ideal. Y para el D sub A, lo mismo. Acá un I sub 1, acá un I sub 2, ¿ya? Interpolación. Y después, entre esos dos resultados, sacamos el D sub A. ¿Ya? Y el D sub A 0,06722. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el Z y el D sub A. Por lo tanto, el Z' va a ser, reemplazando el Z, 0,97753, más el D sub A, por el Z crítico del metano, menos 0,27. ¿Cuánto les da ese Z'? Que no tienen por ahí. ¿Cuánto hace cálculo del Z'? 0,9788. 0,9789. ¿Ya? Ah, sí. Y eso después reemplazando ahora la ecuación generalizada, reemplazando ese factor de compresibilidad, nos daría 2,2795. Entonces,
tenemos que pasar esto a volumen específico, aplicando lo mismo de 0,1425 metros cúbicos partido kilo. Y de nuevo saquemos el error. El error sería 0,1517 menos 0,1425 dividido en 0,1517 por 100. Profe, ¿Sí? ¿no es partido 0,1425? No, porque es el valor real menos el valor teórico dividido en valor real. Ah, sí, sí, sí. Porque la idea cuando uno determina el error es comparándolo con algo. Entonces, con lo que uno lo compara, lo pone abajo, que sería el valor real. ¿Cuánto da ese cálculo? 6,06. 6,06%. Bien. Que eso ya lo había aquí 6,1. Bueno, aquí hay que corregirlas a 14,13 creo. Y 4,1%. ¿Ya? Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué nos da mejor con gases ideales? ¿Qué pasó? O sea, se supone que estas ecuaciones son para mejorar el cálculo hecho con gases ideales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la Van der Waals dan errores mayores que con gas ideal? ¿En qué se puede ver? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo ahí? Que el tabla de propiedades, acuérdense que es el valor real. Es el verdadero volumen del gas metano. Lo que sí tiene coherencia en los resultados, esta tendencia. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que aquí bajó. O sea que estos dos valores sean menores que el de gas ideal. ¿Ya? Acuérdense que Van der Waals decía que el volumen, en realidad el volumen molar de la sustancia es menor que lo ideal porque se está considerando, porque hay que considerar el volumen de las moléculas. Entonces, ese volumen molar está exagerado realmente en la ecuación de gas ideal. Entonces, por eso estos volúmenes molares son más pequeños que el de gas ideal. Porque está considerando ese aspecto.
que estos volúmenes calculados deben ser menores que los que resulta con gas ideal. El tema aquí está que este volumen es menor que el real. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que la teoría no está respondiendo a lo que realmente está ocurriendo con el metano. Probablemente es porque es una molécula pequeña, ¿ya? Y tiene, como es CH4, también tiene puentes de hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno, hidrógeno. Entonces su comportamiento es anómalo, ¿ya? Con respecto a lo que predicen las ecuaciones, ¿ya? Y por eso aquí da un volumen mayor que lo que están prediciendo, ¿sí? Lo que predicen las ecuaciones teóricas. ¿Ya? Tiene un comportamiento anómalo el CH4. ¿Ya? Entonces, como es mayor que el de gas ideal, obviamente, y estos son más chicos que el de gas ideal, se va a ir alejando el volumen teórico del volumen real. Entonces va a ir aumentando el error. Este comportamiento es anómalo, que sea mayor al de gas ideal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la ecuación generalizada para algunas moléculas muy pequeñas, como hidrógeno, lo diatómico, nitrógeno, oxígeno, ahí incluso se corrige la temperatura crítica y la presión crítica, o sea, la propiedad reducida. Eso no lo vamos a incluir nosotros, pero está bien que lo sepa. La temperatura se corrige como temperatura crítica, ejemplo, más 8. Eso es para los diatómicos, para moléculas pequeñas. La presión reducida también. Por ejemplo, el hidrógeno también, para el helio también se corrige. Presión partido por presión crítica más 8. ¿Ya? Eso es para casos bien puntuales. Son como 5 o 6 casos donde se aplica esta corrección. Nosotros nos vamos a meter, pero sí que lo sepan, que hay ciertos casos que se corrige la propiedad reducida por esa anomalía. Ya, otro ejercicio que tiene relación con el equilibrio de fases. Te la pongo por aquí. Dice, el equipo de ingeniero multidisciplinario, o sea, un eléctrico, un mecánico, un químico, un industrial, un civil y un informático, de una consultora de ingeniería, está desarrollando un proyecto para una industria química. Que esto es típico que ocurre en las consultoras de ingeniería, hay equipos multidisciplinarios. El principal fenómeno físico de la industria es un equilibrio de fases líquido-gas entre N-hexano y tolueno. Se sabe que a 320 Kelvin la mezcla es ideal y la fracción molar del N-hexano en líquido es 0,54. Vamos resaltando los datos. Temperatura, mezcla ideal, fracción molar del hexano en el líquido 0,54 y en la fase de vapor 0,82. Debido a que todo el equipo enfermó, excepto usted, entonces para cumplir con los plazos de los cálculos de ingeniería básica debe determinar la presión a la que ocurre el equilibrio de fase. Y así con ese resultado usted podrá determinar la resistencia necesaria del estanque. Entregue ese resultado en unidades de atmósfera. Entonces tenemos que calcular la presión total a la que ocurre el equilibrio de fase entre hexano y tolueno. Entonces, para determinar o sea, el civil tiene que determinar la resistencia de ese estanque. Entonces, para eso necesita la presión por la que va a estar la mezcla. Y esa presión se determina con el equilibrio de fase. ¿Sí? Entonces, aplicando la ecuación de equilibrio de fase, que sería la ley de Dalton, presión por la fracción molar en el gas o en el vapor,
es igual a la ley de Raoul, que es el coeficiente de mezcla, gamma sub i. Ojo ahí que esto es gamma, alguno está viendo con el celular, esto es gamma, ¿sí? Gamma. Este es y, por la presión de vapor del compuesto I por la fracción molar en el líquido. Entonces, como nos dicen que es una mezcla ideal, ¿no? No, mezcla es ideal, entonces gamma vale 1 por ese dato. Mezcla ideal, gamma igual a 1. Después, para el N-hexano sería la presión por la fracción molar del hexano en el vapor es igual a la presión de vapor del hexano por la fracción molar del hexano en el líquido. Reemplazamos los datos del enunciado. La fracción molar en el vapor dice que es 0,82. Ahí. Y la fracción molar en el líquido del hexano, 0,54. Entonces, para determinar la presión, nos faltaría solo la presión de saturación o presión de vapor del hexano. ¿Qué hacemos ahí? Sacamos la presión de vapor con la ecuación tipo Antoine. ¿Ya? Entonces, para el N-hexano, buscamos las constantes en la tabla de propiedades de la presión de vapor. Donde está C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y reemplazamos aquí en la ecuación. Ahí. Sería el logaritmo natural de la presión de vapor del hexano igual al C1, que es 113,28. C2 menos 7151,4899. Aquí hay que colocar todos los decimales, ¿ya? Siempre preguntan eso. La temperatura va en Kelvin, ¿ya? Aquí se reemplaza C4, la temperatura en Kelvin, C5 que es 0, cuando aparece una rayita y es 0, ¿ya? Y menos C6 que es 17 por logaritmo natural de 320. Ya, hagan ese cálculo. Me dicen cuánto les da el logaritmo natural del PB igual, cuánto les da esto, ese desarrollo, cuánto les da ese cálculo. Para que practiquen con la calculadora para resolver esta ecuación. 0,476. 0,476. Menos 0,7429. Ahí después al aplicar la exponencial 0,476. ¿Sí? La presión de vapor. ¿Ya? Y esa presión de vapor del hexano se reemplaza después en el equilibrio de fase. ¿Ya? Y nos da que la presión total debería ser 0,3134 atmósferas. Es decir, estaría en una presión de vacío. ¿Ya? Eso. Sí, esos dos ejercicios tenía para hoy día, uno de ecuación de estado y otro de equilibrio de fase. ¿Ya? Consulta alguno de los dos ejercicios. Bueno, en el Sengel hay varios ejercicios de equilibrio fase, de equilibrio fase y de ecuación de estado. Pero equilibrio fase está en unos capítulos más adelante, no está en los primeros capítulos. Ecuación de estado sí está en los primeros capítulos. Ya. Ya sé cómo 06. Eso, ya, y ahora terminando esto, paso la diapo a PDF. Anoto la lista para el viernes los que quieren la retroalimentación más personalizada. Porque tengo las pruebas revisadas ahí en el PDF, así con el lápiz rojo. Entonces ahí les muestro eso el día viernes. Acá estudiante que quiere la retroalimentación.
Entonces fijé 15 minutos para cada uno más o menos. Eso, entonces ya la ayudantía el mismo viernes y la prueba de esto ya sería el lunes. Acuérdense que en el LMS está la guía de ejercicio y también ahí sí que hay harto ejercicios de ecuación de estado, de CRIOFAS, y algunos están con resultados. Ya, quizás pueden variar el resultado que ustedes les den decimales, pero no se compliquen con eso. Entonces, si es 0,25 le da 0,27, ya, pues, un decimal que no se consideró tanto usted o yo en la resolución de eso. Bien. Pero hay harto ejercicio ahí, sobre todo los que están con resultados son de prueba antigua en esa guía de ejercicio. ¿Ya? Y eso, no sé qué más informarles. Una consulta. Voy a dejar de grabar.